Bien, dentro de este movimiento vertical, como estamos viendo, es parte de una rama que es la cinemática, se encarga de estudiar el movimiento. En MRV, movimiento variado, toda nuestra partícula se movía en el eje X. Ahora se va a mover en el eje Y. Bien, pero sigue este movimiento, se caracteriza por algunos elementos que son las gráficas de la velocidad, de la posición y la aceleración en función al tiempo. Bien, otra vez nuestro movimiento requiere un eje de referencia, un sistema desde el cual se va a medir su posición. ¿Sí? Pero por el momento no nos interesa por qué se ha caído el lapicero. No nos interesan las causas. Solo que ya se está moviendo. Y estamos estudiando ese movimiento. Bien. Dentro de las características de este movimiento, también vamos a encontrar lo que es el desplazamiento, la posición, la trayectoria. En cada uno de ellos. Y además la velocidad, que va a ser variable en nuestro caso. ¿Por qué? Porque va a existir una aceleración. Les preguntaba qué aceleración actúa en el eje Y cuando dejamos caer un lapicero. La aceleración que actúa es la aceleración de la gravedad o simplemente la gravedad. Bien. Por ejemplo, ¿alguno ha visto una plomada? Veamos, miren esta plomada. Alguno lo ha visto en las construcciones, al colocar los ladrillos y demás. Generalmente colocan una cuerdita y aquí tienen una plomada o una latita llena de cemento. ¿Sí? Para eso nos sirve, para tener una línea recta. Utilizan eso los albañiles. Bien, ¿por qué? Porque hay una fuerza que actúa sobre la plomada y hace que ésta se atraiga al piso, ¿sí? Que quiera caerse por su propio peso. Esta fuerza de la gravedad aparece por el núcleo magnético que tiene la Tierra, ¿sí? Y siempre va a actuar verticalmente hacia abajo esta aceleración. Por eso todos los objetos caen cuando los soltamos, no se van hacia arriba, ¿no? A menos que tengan un impulso, una velocidad inicial. El primer movimiento que vamos a ver entonces, jóvenes, del movimiento vertical del eje Y es caída libre. Se dividen en tres: caída libre, lanzamiento vertical hacia arriba y lanzamiento vertical hacia abajo. Nosotros vamos a ver solo caída libre este día. Bien. Este movimiento de caída libre, podemos hacer un poquito de lectura del libro. Comenzó a principios del siglo XVII, gracias a Galileo Galilei, quien empezó a preguntarse, ¿no? ¿Por qué están cayendo los objetos? Y si alguno ha visto esa torrecita, ¿no? Empezó a lanzar o dejar caer objetos desde una torre y observó que ambos llegaban al mismo tiempo sin importar la masa que tenían. ¿Sí? A eso se refiere. Ese es el concepto de caída libre. Cuando dejan caer un objeto, cuando lo sueltan con una velocidad cero, ¿no? Nadie lo impulsa, solo lo sueltan. ¿Ya? ¿Dónde vemos todo eso? Por ejemplo, vemos en las gotas de lluvia, en los copos de nieves, cuando nos soltamos en paracaídas también. Ahí podemos ver ese tipo de movimiento de caída libre. Bien, pero durante todo el transcurso, jóvenes, va a actuar lo que es la gravedad, porque ahora nuestra partícula, que es esta esferita, miren que estoy analizando, se mueve en el eje Y. Y en el eje Y hay una aceleración específica, que es esta gravedad o aceleración de la gravedad. Bien, ¿qué significa? Que ahora mi partícula se va a mover con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como hemos visto en el capítulo anterior. Pero este movimiento tiene una aceleración, que es la aceleración constante que vamos a tomar,
de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Bien, en algunos ejercicios que habíamos hecho, nos pedía encontrar la aceleración, hallar la velocidad. Pero ahora la aceleración siempre va a ser dato para el movimiento vertical. Siempre va a ser 9,81 metros por segundo al cuadrado. Eso en el sistema internacional. Bien. Pero esta aceleración va cambiando dependiendo del punto de donde nos encontremos en la Tierra. La gravedad depende de la altitud en la que estemos haciendo el experimento. Pero para fines prácticos de hacer nuestros ejercicios, siempre vamos a tomar esta gravedad de 9,81. Bien, aquí tenemos la aceleración en su valor estándar, que en realidad es menos 9,8066,5, bien, con varios decimales, ¿no? Esto se ha medido, miren, a nivel del mar a 45 grados de latitud, y normalmente usamos el menos 9,8 o el menos 9,81. En algún libro van a encontrar 10, ¿sí? 10 hacen para no tener algunos decimales y tener valores más exactos. Bien, hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? De la gravedad más adecuada y preciosa, en el que la definición determina el valor exacto de G para un lugar en particular, en un proceso delicado de laboratorio en el que se emplea para hacer una experiencia del movimiento vertical, en este caso caída libre. Ahora sigamos, jóvenes, con la descripción matemática. Ya sabemos cómo es el movimiento vertical. Es un movimiento variado en el eje Y, movimiento acelerado en Y, donde actúa esta gravedad. Bien, dependiendo del eje de referencia que estén tomando, por ejemplo, aquí pueden ver el eje X horizontal y el eje Y hacia arriba, el vector gravedad va a tener un signo. Como está apuntando hacia abajo, va a ser negativo. Negativo 9,81. Bien. Ahora, ¿cómo es esa descripción matemática que hacemos? En realidad, vamos a introducir nuestras ecuaciones. Ya, como dice acá, lo primero que vamos a hacer es introducir el sistema de referencia. Tomamos X y Y positivo o negativo. Luego, como este movimiento de caída libre es unidimensional, quiere decir en un solo eje está actuando, que es el eje Y, solo nos importará si el sentido del desplazamiento es hacia arriba o hacia abajo, quiere decir si es caída libre o si es lanzamiento vertical hacia arriba, que no es lo mismo, ¿verdad? En caída libre se suelta, la velocidad inicial es 0. ¿Ya? Y dependiendo hacia dónde se mueve nuestro objeto, esta velocidad, el vector velocidad, también va a ser positivo o negativo. Bien, como tenemos aquí en este ejemplito, en caída libre, si la velocidad inicial es 0 y nuestra gravedad es 9,8, miren, está en el mismo sentido, ¿qué creen que va a ocurrir con esta velocidad 0? ¿Aumentará o disminuye? Bien, entonces va aumentando. Y estas son nuestras ecuaciones del movimiento. Ya, vamos a mencionar tres generales. ¿Ya? Son idénticas al movimiento variado, solo que en vez de X, ahora colocamos Y. Miren, la primera ecuación que estábamos acostumbrados es esta, de la posición en función al tiempo. Ya solo tienen otros subíndices. En vez de X igual a X inicial, colocamos Y igual a Y inicial. Más la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Donde esta aceleración es la gravedad. Esta es nuestra primera ecuación. La segunda, miren, es de la velocidad en función al tiempo. La velocidad sigue cambiando. Pero ahora en vez de esta A, vamos a colocar la gravedad nada más. Idéntico
al tema anterior. La segunda ecuación. Y había una tercera, ¿recuerdan? La tercera es de la velocidad en función al desplazamiento. Delta Y, ya no va a ser delta X. Que es velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por delta Y. Esas van a ser nuestras tres ecuaciones principales. Aquí nos van dando unas más resumidas, tomando en cuenta que la velocidad inicial es 0. Si la velocidad inicial es 0, se va. Miren aquí. Y solo nos queda velocidad igual a g por t. Lo mismo con la otra ecuación. Se elimina el segundo término y nos queda esta ecuación. Bien, pero nosotros vamos a colocar siempre la general para ir estudiando. Bien. Sigamos entonces. Les había mencionado caída libre, ¿verdad? Pero como referencia no es el único movimiento vertical. Nosotros estamos comenzando con caída libre porque es el más simple de estudiar, ¿ya? Pero también está el movimiento hacia arriba o lanzamiento vertical hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, cuando lanzamos esa monedita, ¿no? La monedita sube y baja. Hay un movimiento vertical hacia arriba. ¿Sí? Luego también tenemos un movimiento vertical hacia abajo o lanzamiento vertical hacia abajo. Imagínense cuando están lanzando una pelota de básquet y esta entra en el aro. Desde que está entrando en el aro hace un movimiento vertical hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay una velocidad inicial y luego se impulsa hacia abajo, ¿no? Y el último que estamos viendo ahora es caída libre, donde la velocidad inicial, habíamos dicho, siempre va a ser 0. Si la velocidad inicial no es 0, no es caída libre. Sería un lanzamiento vertical hacia abajo. Bien, un ejemplito, ahí está. Cuando nos lanzamos en paracaídas. Bueno, yo no lo he hecho, quizás algunos sí. Solo nos dejamos caer, ¿verdad? Y ya con el paracaídas podemos llegar a aterrizar más seguros. Bien, esos son los tres movimientos que vamos a ver. Y hoy solo vamos a trabajar caída libre. ¿Hasta ahí, jóvenes, alguna pregunta o comenzamos con nuestro cuestionario? Ya, entonces tenemos 5 preguntitas. Vamos todos leyéndolas y respondiendo en el cuaderno. Ya que la plataforma no está funcionando, en cuanto se arregle, van a tener este material. Pero las respuestas sí la pueden tener ya en el cuaderno. ¿Sí? Vayan respondiendo la pregunta 1 y 2 de esta sección y las otras 3 de otra sección. Bien, démonos 5 minutitos para que vayan. Bien, entonces vayan respondiendo, jóvenes, en su cuadernito estas 5 preguntitas, 1 y 2, y luego las otras 3 de la actividad 36 y 46. ¿Sí? Vayan respondiendo todos en su cuaderno. Solo las respuestas, el material les paso. Y nos damos 5 minutitos.